este trabajo de investigación, ¿ya? Entonces les decía, ¿no? Esto es clima organizacional y satisfacción laboral en el personal administrativo, y nosotros podemos cambiarlo, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Juliaca. ¿Cómo será el clima organizacional y la satisfacción laboral en el personal administrativo de la Universidad de Juliaca? Podemos comprobarlo y vamos a hacerlo de repente, ¿no? Entonces, para eso estamos estudiando todo esto, para eso van a hacer todos nuestros estudios de estadística e inferencia. Entonces, les decía, una parte muy importante es primero conocer el título, ¿ya? En función al título, al final vamos a hacer un pequeño resumen, y ese resumen vamos a contestar con todas las estadísticas, ¿ya? Así es que yo les recomiendo anotarse primero el título, ¿ya? Y después me van a decir cómo se forma cada uno de estos. ¿Ya? Como todos tienen el archivo, entonces todos pueden anotarse el título. ¿Ya? Después ya, miren, por ejemplo, cuando dice acá asesor MG le pone. ¿Qué significará MG? Magíster. Magíster, ¿no? Y acá es maestro, dice, ¿no? Otros MG también lo dicen magnesio, ¿no? Sí. Entonces, por cambiar esa opción de no decir magíster porque se abrevia MG y otros lo conocen como magnesio también, entonces están cambiando a maestro en este caso, ¿no? MSc, Master of Science, ¿no? Muy bien, sigo bajando. Entonces, exacto, sí es MSc, Master of Science. La tesis ya tiene sus agradecimientos, ustedes ya pueden hacer su agradecimiento a quien deseen, ¿no? Al Magíster XXX por su gran apoyo, listo. Acá no es necesariamente que te obligan a que pongas 100 palabras, ¿no? Suficiente las que tú desees, ¿no? Y eso es tu agradecimiento. Tu dedicatoria, puedes dedicar, por ejemplo, lo dedico acá, como dicen, ¿no? A mi abuelita, a mi madre, a mi perrito, a quien quieran ustedes, ¿no? Y punto. Sí, docente, ahí tenía duda. Algunos dicen que hay jurados que no son creyentes a Dios, así tal vez lo puedes decir. ¿De acuerdo? Eso se tiene que hacer. No, pero no. Me estaban diciendo los docentes. Nada tiene que ver el jurado porque es tu agradecimiento. Es tuyo, no es de ellos. No tiene por qué juzgarme eso, ¿no? Entonces, yo me estaba preocupando de eso porque tal vez me dices. No, si puedes, coloques a Dios, a quien quieres tú. Es tu agradecimiento al final, ¿no? Ya. Pero a la hora de sustentar, no vas a colocar, por ejemplo, no vas a mencionar el agradecimiento, la dedicatoria, no mencionan eso, ¿no? Simplemente de frente se van a la tesis. Pero sí va eso. Alguien que lea tu tesis va a decir a quién está agradecido, ¿no? O está dedicado, ¿no? Por ejemplo, yo vi una tesis de los veterinarios, ¿no? Dicen, ¿no? A mi inspiración, que fue mi perrito tal, dice, ¿no? Gracias a él se ha inspirado y está dedicado así. Al Firulais. Al Firulais, ¿no? Entonces, por eso es que no hay ninguna restricción en lo que van a poner ahí, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a lo que es el agradecimiento y la dedicatoria que va a ir. Eso es complementario ya, ¿no? Viene su resumen. En su resumen siempre va a tener primero el objetivo que uno va a colocar de su investigación. Por ejemplo, aquí, en este resumen, ¿cuál fue el objetivo? Establecer la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? En personal y todo. Administrativa de una entidad pública. Y luego menciona la hipótesis. Sí. Ustedes ya saben realizar, ¿no? Las hipótesis. Luego mencionamos el diseño de investigación que se ha realizado. Y al final, ¿con qué debemos concluir? ¿Con recomendaciones? No, con la comprobación. Con la comprobación de las hipótesis. Con esa comprobación. Recuerda, acá le faltan algunas cositas todavía. Cuenta en este resumen, tiene su objetivo, tiene su hipótesis, tiene su diseño, la parte metodológica, ¿no? Tiene su conclusión y debería haber su discusión más todavía ahí, ¿no?
y las palabras principales que Naki está conociendo. Y estas palabras principales van a salir de su título. Por ejemplo, yo puedo mencionar hasta 5 palabras en este caso. Clima organizacional, satisfacción laboral. ¿Qué más podrían colocarle ustedes? Personal administrativo. Personal administrativo. ¿Qué más? Entidad pública. Entidad pública. Listo. Y si no hay más, simplemente con los 4, ¿no? Pero eso ya depende de ustedes. Si le ponen 1, 2, 3 o 4. Entonces, ¿por qué colocamos estas palabras clave? Porque alguna vez, así como ustedes van a internet, buscan, por ejemplo, les dejamos un trabajo, entonces clima organizacional, entonces esta tesis lo va a encontrar dentro de clima organizacional, o dentro de satisfacción laboral, o dentro de entidades de repente, ¿no? Entonces con esos 5 términos van a encontrar esta tesis. Por eso es que colocamos 5 palabras claves o las que necesiten, ¿no? Como quieres tú que lo encuentre en tu tesis en este caso, ¿ya? El abstract viene a ser en este caso el resumen, ¿no? El resumen de la tesis, pero en Inglés. English. Como ustedes ya saben en inglés, ¿qué dice? A ver, Hay que leer inglés. ahí dice, la investigación tuvo como propósito establecer la relación. La relación entre el clima organizacional y la satisfacción en el personal administrativo de una entidad pública en Lima, dice. En una institución pública en Lima. Bueno, ustedes lo tienen que leer así, el inglés, ¿no? Bueno, esa es la traducción nada más. Y las mismas palabras claves están en inglés, miren. Keywords, palabras claves. Y profesor, ¿solo se hace en inglés o también en otros idiomas más si es que amerita? Lo mínimo es en inglés. Para el título que ustedes van a obtener tiene que ser en inglés. ¿Ya? No vaya a ser que un día en la sustentación de su tesis, dígame el resumen en inglés, les van a decir. Y ese rato no sepan cómo decirlo, entonces tienen que estar preparados ustedes, ¿no? Practicarse, ya no. Practicarse. Por si tienen que matricularse y seguir el estudio del inglés, ¿no? Bueno, sigue su índice. Bueno, ya todos conocemos cómo es el índice. Ahí está mencionado su agradecimiento, su resumen en inglés, el abstract, ¿no? Y empieza con su planteamiento, introducción, formulación del problema, antecedentes, y todo esto lo vamos a hacer hoy día rápidamente para poder comprobar, ¿ya? Miren, lo que hemos estudiado, por ejemplo, hipótesis desde la página 53, variables 55, y van los resultados y la metodología, población y muestra, lo que ya hemos trabajado también, ¿no? Técnicas e instrumentos, recolección de datos, resultados, todo eso es la parte estadística que vamos a trabajar desde el día de hoy. Hasta los objetivos, toda la tesis prácticamente lo vamos a hacer, excepto las bases teóricas, que simplemente es búsqueda de información, búsqueda en diccionarios y colocar qué autor dice tal cosa, ¿no? Entonces empezamos, por ejemplo, con el planteamiento del problema o el planteamiento del estudio. Hacen una pequeña introducción, ustedes ya saben hacer introducción de los temas que deseen realizar, ¿no? Por ejemplo, la introducción en este caso dice, dentro de las organizaciones el comportamiento humano de los colaboradores es vital. Es muy importante siempre en toda organización el comportamiento de las personas, ¿no? Porque si vemos que se comportan bien o vemos que se comportan mal, vamos a ver cómo nuestras empresas pueden fracasar o pueden mejorar de repente, ¿no? Porque si tienen un buen comportamiento, obviamente que la empresa va a ir para arriba, y si tienen un mal comportamiento, la empresa se va a ir para abajo, ¿no? Quiebra. Entonces así empezamos a describir, ¿no? Es de vital para la consecución de sus objetivos, pues es su desempeño el que determinará el éxito o el fracaso de su gestión, ¿verdad? Entonces así vamos haciendo una introducción. Después, si desean, mencionan algún autor, ¿no? Según Chan, Martin, M. Núñez, dicen, ¿no? En el año 2010, el clima organizacional y satisfacción laboral son variables que se relacionan con el bienestar de las personas en su trabajo, ¿no? Y en consecuencia afectan su desempeño. Entonces, todo lo relacionado siempre al clima organizacional y satisfacción laboral, ustedes pueden ir colocando. Sí, docente, ¿necesariamente tienes que mencionar el autor o no es obligatorio introducir? No, sí, hay que mencionar el autor, porque ¿quién lo dice?
¿no? Ya. Tenemos que decir según tal, menciona así. Entonces, pregunto, toda esa parte, la persona que lo ha redactado, lo ha escrito, no, simplemente lo ha copiado, ¿no? O Por eso, sea, a mí me han dicho, o sea, pones la idea del autor nomás, ¿qué dice ahí nomás? Y lo citas ahí, eso no me han dicho. claro, esa es la cita, estamos citando aquí. El ¿Y autor se está puede diciendo, argumentar algo más propio de nosotros ahí? Sí. claro, ahora la idea es que ustedes pongan su propio comentario de lo que él ha dicho, ¿no? Aquí, así. ¿Ve? Pero esto ya es simplemente cambio de palabras, ¿no? Esto, el autor trató de decir esto, que la relación entre el clima laboral y la satisfacción laboral va a mejorar la calidad de atención, de repente podríamos colocarlo, ¿no? De esa forma. Ahí donde es, Eh, por tanto, eso ya es redacción del autor, ¿verdad? Exacto. Por tanto, en la investigación se pretendió, estaría bien, se pretendió correlacionar el clima organizacional con la satisfacción laboral. Se correlacionó nomás. Y ahí ya va su idea, ¿no? Listo, llegamos a la formulación del problema y justificación del estudio. La formulación del problema, aquí ustedes van a describir todo el problema, cómo se lleva a cabo todo este problema, pero de preferencia siempre deben de iniciar con cómo es el problema a nivel mundial, luego van bajando a nivel nacional, luego de repente a nivel regional y luego terminan a nivel local. ¿Cómo es el problema? Hasta que lleguen hasta donde están en la institución donde están realizando esta investigación. Esta investigación se está realizando, dice, en una entidad de Lima, no sabemos en qué entidad se está realizando, ¿no? Pero se está realizando. Ya. Docente, ¿qué pasa si no hay una investigación de uno esté haciendo y no hay una información de a nivel regional o local? A lo que he escuchado, creo que no sé si no lo puedes considerar algo así, me estaban diciendo, o es necesario, no sé. Y si no hay nada, simplemente describes el problema como es en la institución, ¿no? Porque tú puedes empezar a describir en esta formulación de problema, tú describes el problema de la entidad de la universidad, hablemos de la universidad. ¿Cómo describiríamos? Porque no me dices a nivel internacional, nacional, y solamente llegamos hasta la universidad. Entonces podríamos decir, ¿no?, que en la Universidad Nacional de Juliaca se ve que el personal administrativo llega a deshoras y trabaja media hora y se salen a almorzar desde las 11 hasta las 2 de la tarde. Bueno, no sé, podrías escribir de esa forma, ¿no?, en caso de que no haya, simplemente. Y es por esto que estamos realizando esta investigación, para que cambien su actitud, ¿no? Sí. Entonces empezamos a describir, si es que no hay, pero siempre hay de todo lugar, ¿no? Un poco. Ya, y entonces, fuente, así no me lo pongo, así no mi descripción no me lo pongo, ¿no? Claro, ¿no? Ya. Y llegamos, bueno, la justificación es simplemente el que nos dice, bueno, aquí debería ser después de la formulación del problema, siempre llegamos a la pregunta. Y la pregunta se va a formular en función a su título. ¿Cuál era su título? Clima organizacional y satisfacción. La pregunta sería, ¿cuál es la relación entre algo así? ¿Cuál es la relación? Exacto, por eso dice aquí, se planteó así la siguiente pregunta. ¿Existe relación entre el clima organizacional y satisfacción laboral? Dice, ¿no? O podríamos decir, ¿cuál es la relación, como dice Patricia, ¿no?, entre el clima organizacional y satisfacción laboral en el personal administrativo? Si se dan cuenta, solamente el título que yo tenía lo estoy convirtiendo en forma de pregunta, ¿no? Entonces siempre van a terminar así ustedes en una pregunta, ¿ya? Listo. La justificación es el por qué y el para qué. Eso es lo único que se busca, ¿no? Lo pueden hacer ustedes en 5 párrafos, no hay ningún problema, ¿vale? Algunos pues que son más floreros, entonces lo van a llenar más, ¿no? Pero simplemente buscamos aquí conocer el por qué y el para qué. Si ustedes han leído esta tesis, ¿por qué está realizando este estudio? ¿Y para qué?
porque supuestamente el clima, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está mal? Está mal. Ah, Y entonces, ¿para qué haría este estudio? Para mejorar. para mejorar, docente. Claro, esto, porque en los antecedentes también ya había investigaciones del mismo y siempre la relación era alta, y Claro, pero no necesariamente tiene que ser alta en todo lugar. Aparte porque también ahí no se resalta la importancia del recurso humano y como esto, ¿no? También se ve reflejado en el desempeño y el logro de metas organizacionales también. ¿Mm? Entonces, si leen esta partecita, dice, la presente investigación pretende aportar a tal fin proporcionado a las autoridades de la entidad gubernamental información válida acerca de la situación actual de su personal, ¿no? O sea, quiere saber cómo está su personal, ¿no? ¿Y para qué quiere saber? Acá dice aquí, a partir de dicha información podrá realizar acciones destinadas a la mejora continua. ¿Ve? Entonces ya está el por qué y está el para qué. ¿Por qué estoy realizando esta investigación y para qué estoy realizando? Eso es lo único que interesa de repente en este caso. El resto ya, como les digo, son palabras que pueden rellenar ustedes, ¿no? No sería el porqué para analizar la situación del talento humano de la organización y para qué, para lograr la mejora continua, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces ya estamos formulando así, esa es una justificación. Y aquí los antecedentes. Los antecedentes es una gran parte que ustedes van a colocar. En estos antecedentes, ¿qué debemos buscar? Todo lo relacionado a quién? El clima organizacional. Al clima organizacional y la satisfacción laboral. El primer Pérez y Rivera en el año 2015 analizaron el clima organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, ¿no? Entonces, y va a hablar donde llegó a la siguiente conclusión, utilizó la siguiente muestra, van a decir, ¿no? Otra persona, eso es a nivel nacional, dice, ¿no? Primero, acá lo ponen antecedentes nacionales. Van a tener ustedes antecedentes internacionales, antecedentes nacionales, antecedentes locales, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al formato de cada tesis. ¿Cuántos usualmente suelen ser? Bueno, yo recomendaría solamente 3 o 4 porque abarca demasiado contenido, ¿no? Claro. Pero eso depende de la universidad, como digo, como los establece, ¿no? Yo recomendaría 2, 3 nada más, pero la mayor parte ponen 6, 7 y lo llenan con eso nomás todo, ¿no? Toda la tesis. Otro, por ejemplo, Velázquez en el año 2015. Su tema, clima, organización y satisfacción laboral de los trabajadores en una institución pública, El Callao, dice, 2015. ¿Sí? Otro, Arias y Arias, en el año 2014. La relación existente entre clima organizacional y satisfacción laboral en una pequeña empresa. Otro, Castillo en el año 2014, clima, motivación intrínseca y satisfacción laboral. Otro, Alba y Domínguez en el año 2013. Entonces, si ustedes buscan en el internet, ponen clima organizacional y satisfacción laboral, les van a decir tal autor, tal autor, tal autor, tal autor. Tienen para copiar como 50, 100. Entonces, no es muy difícil esta búsqueda, ¿no? Y si quieren de publicaciones de artículos que sí tengan verdaderamente académico, ¿no? O buscar con Mendeley de repente, utilizar buscadores, pero que sean académicos, ¿no? Entonces, miren, acá hay bastantes autores. Empezamos en eso. ¿Cuántos ha sido en los antecedentes nacionales? ¿Perdón? Normalmente hay investigaciones, son palabras similares. Por ejemplo, tú aquí en esta investigación buscas clima laboral y satisfacción laboral. De repente no vas a encontrar con las dos variables, pero puedes encontrar solamente clima laboral, entonces colocas de eso nada más. Aparte puedes encontrar satisfacción laboral, también lo colocas, ¿sí, no?
pero otros no lo conocen de repente como clima, sino cómo lo pueden conocer, a ver, También, no sé, así también lo pueden conocer, ¿no? Y Psicología organizacional, también parte comportamientos organizacionales. comportamiento, también lo pueden buscar así, entonces algo que se parezca por lo menos van a colocar, ¿no? pues si por sinónimos, ¿Ah? Y así buscamos los antecedentes. Acá hay otros antecedentes internacionales. Entonces acá miren, primer antecedente de Juárez en el año 2012, ¿no? 1. Acá tenemos de Salazar, Huerta y Núñez, 2. Cuando yo estaba intentando hacer mi tesis, nos ha dicho el profesor que debíamos solo buscar del área de ingenierías en caso mío. O sea, todos los antecedentes deben ser del área de ingenierías, no podía sacar de administración, porque mi carrera es ingeniería empresarial y obviamente iba a encontrar información en administración o en contabilidad o ingeniería industrial, pero nos dijeron que solo ingeniería. Obviamente la mayoría después tiene que tratarse sobre tus temas, ¿no? No creo que un administrador se vaya a meter al área de ingeniería de repente, ¿no? Por eso, más que todo. Ingeniería empresarial. Pues tiene relación, ahí sí podríamos encontrar, y entonces no te pueden prohibir, ¿no es cierto? Sí, porque a nosotros nos estaban prohibiendo. Por ejemplo, yo busqué del branding y el marketing digital, entonces no querían hacerme valer ese tema. No, sí es válido, mientras tenga relación, relevancia, sí es válido, ¿no? Claro, de preferencia si es de ingenierías nomás hay que meternos, ¿no? Por ejemplo, acá es de gestión nomás hay que meternos, gestión pública y desarrollo social en esos, ¿no? Pero ¿dónde vamos a encontrar más estos temas? Más en la administración, ¿no les parece? Sí. Más en administración, y que les digan ustedes no puedes entrar a administración, ¿estaría bien? No estaría bien. Y pienso que no estaría bien, porque nosotros también estamos por una rama de la administración. Claro. Esa es una parte, por eso les digo, ¿no? Julia, a ver, no estés escribiendo. Juli, lo vamos a expulsar ahorita. Ya. Muy bien. Entonces les decía, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, por ejemplo, ¿no? 3 antecedentes internacionales suficientes que ha mencionado. Como yo le digo, suficientes, son 2. No necesitas más, ¿no? 2 o 3 suficientes. Y ya con eso van a empezar ustedes acá. Llegamos al objetivo, y si se van a dar cuenta, el objetivo tiene mucho que ver con ¿qué? El título. Con el título. Recordemos, nuestro título ¿qué era? Clima Organizacional administrativo de una entidad pública. Muy bien, era clima organizacional y la satisfacción laboral en el personal administrativo de una entidad pública de Lima, ¿no? Eso también responde a la pregunta, ¿verdad? Exacto. Y miren, para ser objetivo, todos los objetivos siempre van con AR, ¿no? Todo lo que acaba en R. Son Entonces, verbos. son verbos, nada más. Entonces, ¿qué le apuestan aquí? Determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, todo lo demás que iba del título. ¿Sí? Mira, solamente hemos cambiado el verbo, ya tenemos el objetivo planteado. ¿Ya? Nuestros objetivos específicos van a salir en función a las dimensiones que tenga las variables en este caso, ¿ya? La variable x1 en este caso. Tenemos 2 variables aquí. ¿Cuáles son nuestras 2 variables? El clima organizacional y el otro laboral. Satisfacción laboral sería. ¿Ya? Clima organizacional y satisfacción laboral. laboral. El clima organizacional sería variable independiente y el otro sería variable dependiente, satisfacción laboral. Bueno, aquí no va a haber 2 variables, una independiente y dependiente. Acá van a ser solamente 2 variables, pero no va a indicar cuál es. ¿Ya? Sí tenemos 2 variables, pero nos damos cuenta claramente que la primera variable es clima organizacional y la segunda variable es satisfacción laboral.
como vamos a tener dos variables de clima organizacional, yo voy a tener sus dimensiones. Su dimensión de clima organizacional va a ser, en este caso, autorrealización. La primera dimensión se va a llamar autorrealización. ¿Ya? Entonces, esta dimensión se va a juntar ¿con quién? Con la segunda variable, que viene a ser satisfacción laboral. Entonces, vean ustedes. Determinar la relación entre el factor autorrealización del clima organizacional, está hablando del clima, ¿y quién? Satisfacción La laboral. satisfacción laboral. Y continúa el resto. Sí. ¿Sí? Por eso les había dicho, anótense muy bien el título, porque a partir de ahí vamos a empezar todo, ¿no? Entonces, miren, ahora yo les digo, tiene otra dimensión. Ya, tiene otra dimensión y se llama involucramiento. Ustedes, ¿cómo formarían el siguiente objetivo específico? Involucramiento, factor involucramiento. La relación entre el factor de involucramiento del clima organizacional. Involucramiento laboral del clima organizacional. Determinar la relación entre El factor involucramiento. el factor involucramiento del clima organizacional Y la satisfacción laboral. Laboral. y sería, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes, miren. Sí. La siguiente dimensión se llama supervisión. Supervisión del clima organizacional. Supervisión, nada más supervisión. Entonces, ¿cómo haríamos su siguiente objetivo específico? Determinar la relación entre el factor de supervisación ¿Ya? Del clima organizacional. Y la satisfacción laboral. El personal administrativo. Muy bien, miren el siguiente objetivo. Lo que lo dijiste, ¿no? Entonces, yo necesito conocer solamente sus dimensiones y en función a eso voy a hacer mis objetivos específicos. El siguiente es comunicación. Entonces, fácil, ¿no? Digo, determinar la relación entre el factor comunicación del clima organizacional y las condiciones laborales. Determinar la relación entre el factor condiciones laborales del clima organizacional y la satisfacción laboral. ¿Ven? Entonces les pregunto, ¿está difícil formar estos objetivos? No. Sí. Eso nos sacamos de la bibliografía, ¿verdad? Eso ya nos Claro, ver eso cuáles lo son los factores de cada variable que estamos viendo. exactos. Sí lo van a sacar. Pero no está difícil formar. Y miren que para realizar sus tesis, la mayoría de los estudiantes se demoran un año por formular bien los objetivos, las hipótesis y el problema. Les pregunto, ¿esto es para un año? Está para un mes. Es que ya está hecho eso, doctor. Ya está hecho. Ya está Ya hecho, está. parece fácil. Cuando lo haces ahí sí te complicas, de ahí me han dicho. Claro. Ahí Ya, sí. vamos a ir, ahorita lo vamos a formar todito, pero les estoy explicando nada más. Lo que quiero es que me entiendan esta parte, ¿ya? Muy bien, sigamos. Entonces, así formamos los objetivos específicos, ya tenemos el objetivo general. Bueno, limitaciones. Cuando hablamos de limitaciones, pues, ¿qué van a impedir que realicemos el trabajo, no? De repente el clima, de repente, no sé, El COVID. el COVID, esto va a impedir, ¿no? Esas son las limitaciones que podemos colocar, ¿no? Bueno, esta es una tesis, hay que ver la estructura de la UNAC, ¿no? Ahí podría ser de repente la burocracia para poder También, conseguir los datos. exacto, sí. Marco teórico. En el marco teórico vamos a buscar todos los antecedentes históricos de quiénes. De las variables. de las dos variables. Dos variables. Uno del clima organizacional, otro Satisfacción laboral. de la... Eso nomás tienen que buscar ustedes y eso lo buscan ya en internet, ¿no?
Van a encontrar Google. bastante. ¿Ya? Muy bien, de las variables. Entonces estamos buscando, primero, estamos buscando del clima organizacional, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, dicen, se analizaron los orígenes del clima organizacional como constructo implícito dentro del ambiente organizacional y las relaciones sociales que se establecen dentro de este. ¿Quién lo dice? Para Carvajal, en el 2013. Otro, ¿quién lo dice? Richard Schneider, en 1990. FUNAM, ¿no? En el 2001 también lo dice. Entonces, ya vamos poniendo todo lo que dicen cada uno, ¿no? En nuestras propias palabras, puede ser. Ahora sí se exige que sea en nuestras propias palabras. Hunt y von Kilmer en 1964. ¿Ya? Para las siguientes tesis ya me tienen que citar ustedes con mis artículos que voy a presentar, ¿ya? Ya, autor, no se preocupe. Es broma. Listo. Tener en cuenta. Vamos a Esperamos sus artículos. Banca 2013. No es broma. Vayan buscando en internet a ver qué artículos tengo. ¿Ya? A ver, Quiero que sea mi asesor de tesis. Busquen con mi nombre, ¿ya? Van a ver ahí. Listo, después definimos qué es el clima organizacional, lo buscamos por conceptos, ¿no? Tal persona dice esto, el otro autor dice esto, el otro autor lo dice esto. ¿Cuál es la diferencia entre marco teórico y conceptual? Uno es conceptos. es más teórico, ¿no? ¿Mm? Conceptos, o sea, definiciones, exactamente, como dice, no buscas en el... Sí. Eso es lo conceptual, ¿no? Y el Conceptos, otro sería teorías, algo que esté realizado con el clima, por ejemplo, ¿no? Ese es el marco teórico. Bueno, acá habla todo sobre el marco, sobre el clima laboral, y después va a hablar ya también de quién, como dijimos. Marco, Satisfacción laboral. Inspección laboral. instrucción laboral. Satisfacción laboral. Ya va a hablar todo eso sobre la satisfacción laboral. Listo. profesor, como les decía, tenía esa palabra del el branding. Me dijo que no se podía utilizar palabras en inglés en el título de la tesis, pero ese término es como marketing. Entonces, claro, marketing todavía tiene una traducción, pero branding no tiene. Y me dijo que haga la epistemología de la palabra. ¿Cómo es eso? ¿De dónde surgió, dónde nació esta palabra? Ahí No, tendría que poner, ¿verdad? En el marco teórico. exacto, sí. El branding, por ejemplo, no sé si es un nombre o qué es, ¿no? Si es un nombre, los nombres no se cambian en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bueno, es parecido al marketing. bueno, podría ser, ¿no? Si es que es una palabra para cambiar, no se podría cambiar, ¿no? Pero si no se cambia, no. El marketing todavía es mercadotecnia. Los nombres no se cambian, es una mercadotecnia. No, el marketing, su traducción es mercadotecnia, Ya, pero de branding no tiene. Yo busqué y no había. entonces se coloca tal como está, nada más, ¿no? No hay ningún problema en eso. Yo sepa, de repente lo reconoce como nombre, ¿no? Porque los nombres no se cambian. Yo, por ejemplo, ahí puedes poner autor, Patricia. Patricia en inglés sigue siendo Patricia, no puedo cambiarle, ¿no? A Patrick, por ejemplo, no puedo decir eso, ¿no? Claro. Entonces, sigue siendo su nombre normal en inglés, ¿ya? Eso es a lo que me refiero. Si es un nombre, entonces debería permanecer tal como es. Ahora, si tiene alguna traducción, podría ser, porque no sé cómo es branding en inglés. Ya, profesor, muchas gracias. Muy bien, entonces aquí hablamos todo sobre el clima organizacional y satisfacción laboral. Todo eso ustedes se tienen que saber simplemente, ¿no? Hasta que, bueno, acá pueden mencionar los tipos de clima, tipos de satisfacción, no sé cómo, qué cosas puede haber, ¿no? No somos muy expertos en esto, pero podemos leernos, ¿no? Listo, entonces. Pero van a encontrar cualquier cantidad de información sobre esto. A lo que me voy. Creo que me pasé. Está ahí.
principales teorías de la satisfacción laboral, por ejemplo, ¿no? Bueno, pueden colocar lo que a ustedes les convenga, lo que sea necesario, ¿no? Para su tesis. Bueno, eso es más que todo, como les digo, bastante palabra que ustedes tienen que buscar. Pero sobre las dos variables, ¿no? Profesor, una consulta. Ahí, si se da cuenta, usted habla de satisfacción laboral y hay una parte que menciona fisiológicas. De repente sería la pirámide de Maslow, por ejemplo. Y en ahí está el tema de podría ser la autorrealización, pero en la tesis lo considera como factor no en satisfacción, sino en clima organizacional. Sí, por eso les digo, no tiene algunos errores la tesis. Tiene algunos errores, pero estamos corrigiendo, por eso ahorita vamos a ver bastantes errores también. Para iniciar nomás, ya has visto en el título, ¿no? De Lima, decía, debía ser bueno en una entidad, ¿no? Entonces, ¿y eso quién lo dice? Cada autor, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá dice satisfacción laboral, ¿cuáles son sus dimensiones? Dice años de carrera profesional, expectativas, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente me puedo basar en un solo autor, sino puedo basarme en diferentes autores, ¿no? El otro autor dice otra cosa, este autor dice otra cosa, ¿no? Y lo voy a trabajar con este y no con este porque este no me convence, decimos, ¿no? Por ejemplo, acá hay supervisión, por ejemplo, en satisfacción laboral, supervisión. ¿Cómo consideran de repente la supervisión, no? El reto laboral, la claridad de trabajo. Y en la satisfacción laboral, por ejemplo, cuando uno quiere tener mejores metas y mejores, por ejemplo, la autorrealización, de repente tener reconocimiento por el trabajo o ascender a algún cargo, sus niveles de estrés suben y por ende en el clima organizacional uno no va a estar con la mejor actitud posible en el trabajo, ¿no? De repente por el estrés va a responder de mala manera a un compañero y eso va a causar un problema. Así es. No lo sé, está un poquito complicado. Okay. Por eso es que detallamos cada uno, ¿no? Sus dimensiones que pueden ser posiblemente. Acá vamos a ver sus dimensiones que cada uno está considerando y vamos a ver si está bien, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahí parece como si hubiera cogido solo un autor y no está muy bien que digamos algunas cosas. Exacto. Ya. Sí, muy bien, Patricia, lo has leído la tesis, está muy bien. A ver, veamos, yo me quiero basar en los términos para poder realizar nuestro procedimiento estadístico, ¿ya? Hipótesis general. Igual la hipótesis general tiene que ver con ¿quién? Con las dos variables. Con las dos variables. El título. Con el título, ¿no? Que hemos puesto. Sí, ajá. Nuestro título, recuerden cuál era: clima organizacional y satisfacción. Ya. Nuestra hipótesis alterna. Existe y el otro no existe. Miren, ¿y qué le han puesto? Simplemente le he agregado. Existe. Y el resto es la parte del título, ¿no es cierto? Lo mismo. Lo mismo. Y la hipótesis nula que hemos estudiado ya en clases, no, ¿qué bueno, diríamos? No existe. No existe relación significativa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en el personal administrativo de una entidad pública, ¿no? Siempre van a ir sus dos hipótesis, miren, la hipótesis alterna y la hipótesis nula que hemos aprendido en clases. Van de la mano, ¿no? Van de la mano. Lo mismo va a suceder con sus hipótesis específicas. Tenía un objetivo específico y ahora tiene una hipótesis específica. El primer la primera hipótesis específica dice: existe relación significativa entre el factor autorrealización del clima organizacional y la satisfacción laboral en el personal administrativo en una entidad pública de Lima. Su hipótesis nula, ¿cuál sería en este caso? No existe relación significativa entre el factor autorrealización del clima organizacional y la satisfacción laboral. Exactos, muy bien. Sí. Vean, ¿no? Entonces, ahí está. Teníamos nuestro segundo objetivo. ¿Cuál era?
Era sobre el factor involucramiento. Involucramiento. Entonces, ¿cómo sería su hipótesis entonces? Existe relación significativa entre el factor involucramiento del clima laboral, del clima organizacional y la satisfacción laboral en el personal administrativo de una entidad pública en Lima. Listo. Acá tenemos entonces nuestra segunda hipótesis. Existe relación entre el factor involucramiento. ¿Ven? Entonces, un cambio de palabras nada más y estamos formulando la segunda hipótesis específica, ¿no? Lo mismo va a suceder con su hipótesis nula. ¿Ven? Lo mismo va a aparecer para la tercera hipótesis específica. Supervisión. ¿No? Cambio de palabras, ¿no? Cambio nomás. Y no es mucho. ¿Cuántos objetivos específicos teníamos? 5. 5. Entonces debemos tener 5 hipótesis específicas, ¿no? 5 alternas, 5 nulas. ¿Ven? Plantean estos objetivos, estas hipótesis. Y esto es lo que vamos a responder con el procesamiento, ¿ya? Pero quiero que lo entiendan. Tengo una duda, doctor. ¿Necesariamente tiene que ser 5 o menos puede ser también? Eso depende de tus dimensiones, como te digo, ¿no? Si tu variable tú le pones 3 dimensiones, entonces vas a tener 3 objetivos específicos. Yeah. Profesor, eso del branding que le digo, si es que yo quisiera analizar si es que podría resultar una relación entre el branding y el marketing digital, podría ser posible para luego implementarlo. Sí, eso, pero ¿cuántas dimensiones tienes del branding, no? De repente, el branding es el posicionamiento de una marca, o sea, de una temática. Entonces, yo iba a ser de la basílica, y en la basílica, por ejemplo, su temática era de un, como el templo del sabor, algo así. Entonces, primero es establecer la temática, luego establecer de repente los paradigmas, no sé, hay varias cuestiones que podrían relacionar. Muy bien. Ese es el detalle, ¿no? Que tú tienes que saber exactamente sus dimensiones. Como a mí tú me mencionas, por ejemplo, la temática, el paradigma, por ejemplo, ¿no? Entonces yo podría decir, no, existe relación entre la temática del branding y ¿quién? Del marketing digital, sería así. Y el marketing digital, por ejemplo, ¿no? Y la segunda sería, existe relación entre el paradigma del branding, ¿no? Y el marketing digital. Y podría ser, pero siempre en función a tus dimensiones. Tú tienes que establecer bien, primeramente, tus dimensiones. Si no estableces bien, no vamos a poder sacar muy bien el objetivo ni las hipótesis, ¿no? Claro. Ya, profesor, gracias. Acá tenemos nuestras variables. Miren, acá le pone variable independiente, clima organizacional, y variable dependiente, satisfacción laboral, que en realidad no es uno dependiente y otro independiente, sino que son variable 1 y variable 2 nada más para este caso. Porque si fuese dependiente, yo estaría probando una influencia, y no estoy probando una influencia en este caso, sino estoy probando una relación nada más. ¿Ya? Pero quiero que vean, miren, dice, el clima organizacional tiene sus dimensiones que son realización personal, involucramiento laboral, supervisión, comunicación, condiciones laborales. A ver, ¿cómo sería el objetivo para supervisión? ¿Cómo sería nuestro objetivo para supervisión? Los objetivos específicos que pusimos en un inicio, podría ser algo así. Obviamente que estas son las dimensiones, y con las dimensiones solamente salen los específicos. Y de variable a variable sale el general. Determinar la relación entre el factor
determinar la relación Entre del factor factor Supervisión del supervisión de del clima organizacional y la satisfacción laboral. la satisfacción laboral. ¿Ven? Yo no necesito ver todo, regresar a la anterior página ni nada por el estilo para saber cómo voy a formar mi objetivo, ¿no? Porque esto va a ser simplemente en función a las dimensiones, como les digo, ¿no? Aunque aquí lo ha puesto indicadores, dice, pero no es indicador, es una dimensión en este caso. ¿Ya? A ver, recordemos, ¿cómo sería la hipótesis entonces para comunicación? La hipótesis alterna. Determinar la relación del factor comunicación. ¿Qué? La hipótesis, estoy hablando de la hipótesis, Euson. ¿Qué relación? Existe relación significativa. Existe Relación entre el factor, condiciones laborales, el clima organizacional y la satisfacción laboral. muy bien. Muy bien, ya ves, una cosa, recuérdense, es objetivo, otra cosa es hipótesis. El Euson me estaba diciendo el objetivo, no la hipótesis. Póngale 0, profesor. Ya, me voy a anotar, Euson, Anguiliño, 00, no mentira. Bromitas. Pero vean, y miren, aquí, o sea, yo no necesito ver todo el resto, ¿no? Para saber cómo va a ser mi objetivo, cómo va a ser mi hipótesis, ¿cierto? Suficiente que yo vea aquí mis dimensiones, cuáles son, y en función a eso ya sé cómo voy a formar. ¿Ya? Pero para aquella variable dependiente e independiente tendría que haber sido el título influencia, ¿verdad? Influencia, exacto. ¿Ya? Así. Entonces, en este caso se equivocaron, ¿no? Con la variable dependiente, ¿no? Sino debería ser en este caso la variable x2 simplemente, ¿no? Porque estamos buscando una relación. Pero se van a dar cuenta más adelante, más abajo, también si han leído la tesis, menciona que es x1, x2. No va a mencionar de esta forma. ¿Ya? Sí. De la variable satisfacción laboral, sus dimensiones son estas: condiciones físicas o materiales, beneficios laborales, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas, relación con la autoridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la metodología. Siempre con una metodología ustedes van a mencionar con qué diseño están trabajando. Entonces van a colocar con quién lo dice esto. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Tomando como referencia a Hernández, Fernández y Baptista en el año 2010, de investigaciones de tipo no experimental correlacional. ¿Ya? Y cuando hemos trabajado con ustedes en la parte estadística, hemos hablado de la correlación. ¿Y quiénes están dentro de la correlación? Pearson y Spearman, no, o autores. ¿Quién es? Pearson y Spearman. Pearson y Spearman. R de Pearson y Rho de Spearman, creo que. Muy bien, entonces, al decirme esto, un tipo no experimental correlacional, me está diciendo que voy a trabajar con Pearson o con Spearman, ¿no? Entonces, yo ya sé que va a ser uno de esos dos el caso que voy a utilizar. Entonces, puedo decir, no, que voy a utilizar de repente la prueba T, la prueba Z, pero yo ya estoy mencionando aquí cómo voy a hacer ya, ¿no? De diseño transversal, dice. Transversal quiere decir X1, X2, en ese caso, ¿no? Bueno, eso lo dice Hernández, Fernández, Baptista en el año 2010. Entonces, vean, miren, acá recién vamos a observar cómo es la relación de la variable 1 con la variable X2. X2. Y arriba decía Y, ¿se recuerdan? Sí, ahí decía, pero ahí ya está corrigiendo. Acá ya está corrigiendo, entonces hay errores, sí, igual que cuando ustedes vayan a realizar una tesis, porque a veces uno copia una parte y se olvida de modificar, ¿no? Siempre pues existen los errores. Ya, entonces, aquí ya está corrigiendo, por ejemplo, ¿no?
Entonces, eso gráficamente significa la variable X1, ¿a quién representaría? Ah, la Clima Clima organizacional tiene relación con satisfacción laboral. con la satisfacción laboral. ¿Ven? Eso es lo que vamos a realizar. Esto es gráficamente y acá ya lo estamos colocando como qué significa cada uno de estos, ¿no? Ah, sí, sí. Muy bien. Sigamos. Población y muestra. La población estudiada estuvo conformada por el total del personal administrativo que labora en una entidad pública de Lima. Eso no se entiende muy bien, ¿no? En una entidad pública de Lima. No Sí. es una población específica. No es específico. No especifica, debería especificar. Pero ustedes lo van a hacer el estudio en aquí, ¿ya? Entonces ustedes, por ejemplo, van a hacer el estudio en ¿dónde? En la UNAC. Entonces dirían, la población estudiada estuvo conformada por el total del personal administrativo que labora en La Universidad Nacional. la Universidad Nacional de Juliaca. Listo, así lo pueden colocar, ¿no? Eso sí estaría bien. A continuación se presenta la distribución de población según sexo, edad, régimen laboral y tiempo de servicio. No es necesario colocar según sexo, según edad, según régimen laboral y tiempo. Mi población son tantos y ya está, ¿no? Porque al final tiene que seguir siendo la misma cantidad, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Tiene que seguir siendo. Entonces esas tabulaciones no serían muy necesarias, ¿verdad? No contribuyen a la respuesta. No. No hay nada que estudiar ahí simplemente, ¿no? Simplemente mencionas la cantidad tantos y ya está. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo les digo, acá por ejemplo dice en su tabla 1, nos está mostrando la población según sexo, dice. Hay 85 del género masculino y 75 del género femenino. Porcentaje de varones 47 y porcentaje de mujeres 53. Pregunta, ¿es correcto esto? No, está mal. Está re bien. Y así le anda la maestría. No está mal. Entonces, cuidado que ustedes hagan alguna vez una tesis y vean, como yo le he agarrado la tesis así por azar nomás, y lo leemos y lo analizamos y sus resultados no coinciden y los van a criticar a ustedes. Así que vayan a hacer muy bien la tesis, ¿no es cierto? Hay que buscarle fe. Sí, como dice Patricia, y todavía de maestría todavía, ¿no? Sí. Es perdonable porque ustedes son de pregrado, se pueden equivocar, ¿no? Pero de maestría ya no se pueden equivocar, ¿no es cierto? No hay perdón. Ya no hay perdón. ¿Cómo será Entonces vean, miren, masculino 85, 47%, femenino 75, 53%. ¿Cómo creen que debería ser? Al revés. Al revés, a ver, ¿cómo sacamos eso? Ustedes ya saben estadística. Vamos a comprobar en la calculadora. Al revés. ¿Cuántos serán en la población? Ahí está. ¿Cómo podemos sacar la población? 160. 160. Mi población estaría conformada por 160. ¿160 qué? Personal administrativo. Hay 53% son 84.8 personas, que serían 85 personas. 85 personas nos equivale al 53% y 75 personas nos equivale al 47%. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué diríamos? La población está conformada en su mayoría por el personal del sexo masculino. Eso es un error. ¿Y qué tal hubiera sido de ese punto hubiera sido importante? Claro, ese es un horror, no es un error, ¿no?
Y así, ya por eso les digo, ustedes tienen que tener cuidado en su redacción, siempre miren que cualquiera puede leerlo y estamos encontrando varios errores. Y así les voy a enviar varias tesis de repente a ustedes para que ustedes me analicen, me lean, ¿no? Que está mal, que está bien. Casi toda la tesis está mal. Desde estadística, los resultados, ¿cómo estarán? Eso hay que ver todavía, hay que analizar. ¿Ya? Pero la idea es cómo lo ha realizado, ¿no? Y estas cosas estamos corrigiendo de repente nosotros, ¿ya? Muy bien, pero en acá cuando dice la población de estudio, ¿cuánto sería su población? Yo les pregunto. 160. Y si les pregunto, según edad, ¿cuánto sería su población? Igual 160. Igual. Igual. ¿Y por tiempo de servicio? Igual, ¿no? O sea, entonces simplemente bastaría decir en aquí la población en estudio estará conformada por 160 administrativos que laboran en la entidad pública de Lima. Y si quiero, ahí sí le pongo la relación de todos los 160, ¿no? Pero o lo pongo así simplemente por género, pero ya no sería necesario hacerlo por edad, por régimen laboral y por tiempo de servicio, ya no. Quizás solo lo hizo para detallar, pero no, esto no contribuye mucho. No contribuye. En nada. En nada prácticamente, ¿no? Y así. Vean acá por edad, por ejemplo, había de 21 a 30 años 48, 31 a 40 45, 41 a 50 27, 51 a 60 22, 61 a 70 18. Porcentajes, no sé si estará bien, habría que revisar también, ¿no? Parece que sí está bien eso. Listo. Entonces, si pregunto, ¿cuánto suman aquí? 48 más 45 más 27 más 22 más 18. $160 también. 160, sigue siendo los 160. Ahora, según régimen laboral. Tiempo de servicio. Y las interpretaciones que dice ahí abajo, nota, tendría que ser así, si es que en caso la tabla estuviera bien. No. Se pone interpretación. Se pone interpretación, no se pone nota. Y ahí lo interpreta, ese estaba medio raro, solo lo interpreta hasta cierta parte. No sé, había uno que solo interpreta las dos primeras líneas. 3, 2, 1, acá vamos. Empezamos por aquí. La población está conformada en su mayoría por personal del sexo femenino, 53%. Yo a ustedes que les he enseñado a interpretar, ¿cómo diríamos? A ver. Según el gráfico, no, según la tabla. Euson quiere salir desaprobado siempre, creo. ¿Dónde estará el gráfico, no? La tabla 1. ¿Dónde estará el gráfico ahí, no, Euson? Tabla. Ahora sí pongo. De acuerdo a la tabla 1, se observa que el 53% del personal administrativo son del género masculino y el 47% son del Sexo femenino. género femenino. Así debemos de interpretar, por eso les he enseñado eso. Eso es lo correcto, ¿no es cierto? Así deben hacerlo ustedes. Ya, aquí, a ver cómo me interpretan esto. Uno por uno. De acuerdo a la tabla 2. Ya, se observa que 30%. el 30% de la población, no, de los trabajadores administrativos tienen entre 21 a 30 años. entre 21 a 30 años. Seguido, el 28% tienen una edad de 31 a 40 años. Asimismo,
El 17%. Tiene una 40. De unos 50 años. Además, Del 14% de trabajadores que tienen edad de 30 años. y finalmente, Del 11% entre listo, así, eso es lo correcto, ¿ya? Eso es como deberían presentar la interpretación. Y al final pueden decir, ¿no? Se puede concluir que la mayoría del personal administrativo tienen entre 21 a 30 años. Y entre paréntesis, ¿qué porcentaje le pongo? 30%. 30. Listo, y eso pueden hacer ustedes. Cuidado que me hagan mal sus estadísticas. Y van a decir que yo les he enseñado. Muy bien. El diseño muestral, por ejemplo, en este caso, cuando no sacamos un tamaño de muestra, así como les he enseñado, entonces, ¿qué se llama? ¿Alguna vez les dije? El censo y el otro era la Muestra. muestra. Entonces, Responder a todos. si voy a trabajar con todos, ¿qué se llama? Censo. Censo. Entonces, como en aquí está trabajando con todo el personal, entonces está haciendo del tipo censo. Ahora, si hubiese sacado de esos 160 a unas 50 con las fórmulas que a ustedes también les he enseñado, ¿qué hubiese sido? Muestra. Muestra. Ya, recuerden, ¿ah? Técnicas e instrumentos. En este caso se ha utilizado, dice, la técnica de la evaluación psicométrica, utilizando dos pruebas destinadas a medir las variables del clima organizacional y satisfacción laboral. Se ha utilizado dos técnicas, ¿ya? La primera ficha viene a ser la escala de clima laboral. Es la primera ficha. ¿Y la segunda ficha de qué sería? La ficha de clima, no, el de satisfacción laboral. Se describe exactamente cómo se hizo la ficha, ¿no? Acá, por ejemplo, la persona se está basando en que esta ficha lo hizo otra persona, lo hizo Sonia Palma Carrillo, ¿no? Dice. De repente ustedes van a utilizar ya una ficha hecha, entonces tienen que mencionar de quién lo hizo, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿En qué año lo hizo? ¿No? Y todo eso, así como está en este caso. Él se está basando, o ella, no sé, se está basando en este autor. Ahora, no necesariamente tiene que ser un autor, ustedes lo pueden elaborar, simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué colocarían? Elaborado por el autor. Ya está, no hay más. Y docente, si yo lo elaboro, ¿cómo sé que esa ficha tiene validez o digamos que es un instrumento válido? Para eso se da una validación, es exactamente, hay una validación. Tú, por ejemplo, elaboras tu instrumento, tu cuestionario con 50 preguntas. Esto le das a 3 personas, a 3 jurados, pueden ser doctores, magísteres, no sé, pero que sean del área, ¿no? Y te lo revisan, te dicen, esta pregunta está bien, esta está mal, y te ponen su calificación. Y su calificación de ellos es, por ejemplo, menos de 50, digamos que sea en base a 100, ¿no? Menos de 50 o menos de 60, tu instrumento está mal, te dice. El otro te dio, está 60, 70 también, entonces está mal tu instrumento. Hasta que los jurados te den un visto bueno de que más o menos estás por los 90 a 100, ¿no? De validez. Eso es. Podemos elaborar un instrumento basado en dos fichas, digamos, dos hechos por otras personas. De preferencia no. Sí es válido, pero de preferencia no. Algunas veces no existe, pues, las fichas no para tal cosa, entonces, pero puedo recurrir a otro autor, ¿no? Pero a veces difieren entre autor y autor, pues difieren las cosas, por eso es el detalle que se recomienda que no sea de diferentes, ¿no? Y si se complementan en parte.
Normal, normal. Pero la sugerencia es que ustedes mismos elaboren las fichas. ¿Ya? Eso también, bueno, si me queda tiempo les voy a enseñar un poquito de eso, ya cómo elaborar cada uno sus propias fichas. Pero eso ya van a llevar ustedes en investigación. Es que esto nos explica más bonito. Y Bueno, esta es la primera ficha, acá está la segunda ficha para la escala de satisfacción laboral. Vamos a la recolección de datos. Miren, ¿qué colocan? Se solicitó autorización del jefe para realizar tal cosa, ¿no? Listo. Se hizo un análisis estadístico, ¿no? Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman, dicen acá. Y después ustedes me van a decir, ¿por qué utiliza Spearman? ¿Por qué no ha utilizado Pearson? Ya vamos a ver más adelante cuando vayamos a procesar esto, ¿ya? ¿Qué ha utilizado? Dice en este caso el SPSS, la versión 21. 21, ¿no? Ya ustedes pueden poner 21, sí. Ya ustedes pueden poner cualquier versión que vayan a utilizar. Y llegamos a los resultados y análisis. Y esa es la parte que más nos interesa, ¿cierto? Muy bien. Pero esta historia continuará. Ya nos ganó la hora. En la siguiente clase. Ya, porque esto es lo que me interesa, ¿no? Me interesa procesar estos resultados. Y esto lo vamos a hacer con calma y paciencia. ¿Ah? Ya nos hemos contextualizado. Ahora sí ya nos va a ser más sencillo.